Bien. Vamos a arrancar con la clase número 10. Vamos a ver cómo trabajar con la suma de n términos de una sucesión aritmética. ¿Sí? Recuerden que una sucesión aritmética era aquella que se generaba sumando un mismo número al que llamábamos o denominábamos diferencia, y habíamos encontrado la fórmula para calcular el término general de una sucesión aritmética. Lo que vamos a ver ahora es cómo se desprende la fórmula o de dónde surge la fórmula para sumar una n cantidad de términos de una sucesión aritmética. Y para ello vamos a recurrir a un problema matemático muy conocido, ¿sí? Que es uno de los problemas que resolvió el matemático Gauss desde muy joven, cuando su maestro le había propuesto justamente este mismo problema. Calcular la suma de los primeros 100 números naturales. ¿Sí? Al plantear este problema a sus alumnos, el profesor de Gauss, y creyendo que iban a estar un largo tiempo hasta poder obtener el resultado, se llevó una gran sorpresa cuando Gauss en pocos minutos, en pocos segundos, le dio su resultado, ¿sí? Y este resultado era el correcto. Al preguntarle su maestro cómo había llegado al resultado, Gauss lo que explicó fue lo siguiente. Él encontró una regularidad, dice, o dijo, si al primer término yo le sumo el último término, ese resultado me da 101. Si al segundo término yo le sumo el anteúltimo término, eso me da 101. Si al tercer término le sumo el antepenúltimo término, me da 101, y así sucesivamente, ¿no? Bien. Se puso ese valor constante que veía, que se daba a medida que sumaba el primer término con el último y así sucesivamente, ¿no? Y dijo, bueno, ¿cuántas veces voy a sumar 101? Si tengo 100 términos o 100 números, estoy sumando de a pares, significa que voy a obtener 50 veces 101. Entonces lo único que hizo fue multiplicar 101 por 50 y Gauss dio su resultado, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se relaciona este problema con la fórmula que ustedes tienen? Vamos a ver lo siguiente. Lo que vemos acá es una sucesión, ¿sí? Es una serie numérica. Y es aritmética, porque cada término se va obteniendo sumando uno al anterior, ¿sí? Bien, entonces acá el número 1 sería el primer término y el número 100 sería el último término, A sub 100, ¿no? Ocupa la posición 100 también. Por eso acá n vale 100. Y la cantidad de términos que tiene esta sucesión son 100. ¿Sí? Entonces, este 101, ¿cómo lo obtuvo Gauss? Sumando el primer término con el último. Vamos a hacer así. Acá, el 101 sería la suma del primer término, A sub 1, más el último término, A sub 100. Y este 50, ¿de dónde lo sacó Gauss? Justamente, como dijo que estaba sumando de a pares, a la cantidad de términos total la dividió por 2. O sea que esto sería 100 dividido 2. ¿Sí?
esta es la fórmula que ustedes tienen para la suma de n términos de una sucesión aritmética. Obviamente acá tendríamos que reemplazar el 100 por n, porque no siempre la sucesión va a tener 100 términos, ¿sí? Si el problema, o si vamos a suponer, el profesor o el maestro de Gauss en este momento, en esta situación, le pedía calcular la suma de los primeros 50 números, entonces acá n sería 50. ¿Estamos? Así que ahí tenemos un poquito el origen de dónde surge esta fórmula. Obviamente puede también aparecer de esta manera, ¿no? Como S sub n igual a primer término más el último término dividido 2. Es exactamente lo mismo que esto. ¿Sí? Bien, vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Y ahora nos vamos a ayudar con la fórmula. Ahora ya conocemos que la fórmula para sumar una n cantidad de términos de una sucesión aritmética es a sub 1 más a sub n dividido 2. ¿Sí? Vamos a armar una sucesión aritmética, ¿sí? Vamos a suponer que el primer término es 3 y que la diferencia es 2. Por lo tanto, 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. Recuerden que la diferencia era el número que se iba sumando, ¿sí? Por eso acá más 2, más 2, más 2, es la diferencia. Para ir generando el resto de los términos, ¿sí? Tengo esa sucesión, ya sé que es aritmética y que la diferencia es 2. Y ahora quiero saber cuál es el valor de sumar los primeros 10 términos. Entonces, voy a arrancar con la fórmula. Primero, me está pidiendo sumar los 10 primeros términos, así que yo tengo que, o voy a reemplazar n por 10. ¿Sí? Acá me faltó multiplicar por n, ¿sí? Comí esa parte en la fórmula. Bien. Entonces, n vale 10. ¿Qué más voy a necesitar? El primer término. El primer término vale 3. ¿Qué más voy a necesitar? A sub n. ¿Sí? Es decir, el último término. Como voy a sumar 10 términos, necesito el primero y el décimo. Pero yo el décimo término acá no lo tengo. Podría seguir sumando 2 hasta llegar al décimo término o utilizar la formulita que ya conocemos, ¿no? La fórmula para el término general de una sucesión aritmética. Teníamos que era a sub n más n menos 1 por la diferencia. Entonces, como yo necesito averiguar el décimo término, entonces voy a reemplazar n por 10. El primer término es 3, más n vale 10 por la diferencia. Y la diferencia, la tengo acá, en minúscula, es 2. O sea que a esto lo voy a multiplicar por 2. Resta hacer el cálculo para saber cuánto vale el décimo término. Va a ser 3 más 10 menos 1, 9. 9 por 2, 18. Y 18 más 3, 21.
ya tengo cuánto vale el último término. El último término para este problema, ¿no? El décimo término. Bien, entonces, ahora ya sí puedo averiguar cuánto vale la suma de esos 10 primeros términos. Borro acá la formulita en la que vimos en la clase anterior y me dio la posibilidad de averiguar el décimo término, el último término, sin la necesidad de ir sumando. ¿Sí? Entonces ahora voy con esta fórmula, voy a sumar los primeros 10 términos. Primer término vale 3. A sub n, que es el último término que voy a sumar, es decir, el décimo término, vale 21. N es la cantidad de términos que voy a sumar, son 10 términos, dividido 2. Como la suma. 21 más 3, no hace falta el paréntesis, acá está, 24. 24 por 10, o ya directamente puedo dividir acá, ¿no? 10 dividido 2, 5. Si sumo los 10, 5 por 4 me queda 20, 5 por 2, 10, más 2 que me llevé, 12. ¿Sí? Si no sé el cálculo rapidito. O sea que la suma de los primeros 10 números me va a dar 120. ¿Sí? Ahí tenemos entonces cómo surge la formulita de la suma de una sucesión aritmética, ¿sí? Y un ejemplito en donde utilizamos también la fórmula para hallar un término general de la sucesión aritmética.